Hola a todos, en nombre de Prisma les doy la bienvenida a esta mesa redonda que estamos organizando para el Festival Ars Electrónica. Es un placer tenerlos hoy aquí con nosotros. Muchas gracias a Gonzalo, Roberto y Luis por acompañarnos. Como saben, nuestra propuesta curatorial para el festival lleva el título de Space, Earth, Water Triad, es decir, tríada, espacio, tierra, agua, y pensamos en esta tríada como una manera de condensar o de sintetizar tres de los elementos fundamentales de la geografía de Chile, que son la astronomía, el desierto y los glaciares. Como parte de esta tríada, estamos presentando al proyecto de Luis Guzmán, Cosmo Ecology, en castellano podríamos decir Cosmoecology, perteneciente a este eje que es el eje espacio, porque cada uno de estos tres ejes, espacio, tierra y agua, está siendo representado o protagonizado por otro proyecto chileno que intersecta los campos del arte, de la ciencia y de la tecnología desde una perspectiva singular. Es así que hemos invitado a Luis a que presente este proyecto como, digamos, en representación de este eje que es el eje de espacio. Un proyecto muy interesante, seguramente, bueno, ya Luis nos contará un poco más en detalle, pero es un proyecto que Luis desarrolló en el marco de una iniciativa llevada adelante por el Media Lab del MIT, donde hace algunos meses Luis envió diatomeas a la Estación Espacial Internacional con la intención de explorar el comportamiento de estas algas e investigar también las transformaciones de las diatomeas en función de ciertas condiciones gravitatorias específicas. Por lo tanto, bueno, la propuesta conceptual del proyecto de Luis inaugura toda una serie de interrogantes y bueno, de preguntas y de cuestionamientos éticos, estéticos y también políticos, que de algún modo nos exhortan a intercambiar, y por eso teníamos muchas ganas de invitarlos, intercambiar algunas consideraciones filosóficas al respecto. Es así como hoy tenemos el honor de tener con nosotros, además de a Luis, a Roberto Campos y a Gonzalo Díaz Letelier, ambos filósofos chilenos, a quienes realmente agradecemos mucho por estar aquí. Gracias Roberto y gracias Gonzalo, y bienvenidos a ambos. Y Luis, me gustaría comenzar preguntándote a vos, un poco cuáles fueron las preguntas y estas inquietudes y debates que se te fueron presentando desde el punto de vista filosófico, ¿no? En la medida en que fuiste avanzando con el desarrollo del proyecto, y bueno, y todo lo que quieras compartir con nosotros al respecto. Por supuesto. Primero que nada me gustaría saludarles. Bueno, en realidad en mi propia evolución como artista se fue dando esta relación con dispositivos tecnológicos y organismos vivos de manera más o menos natural. Esto a partir de un impulso que tiene que ver con el bioarte. Entonces, inicialmente, yo para dar ese paso hacia el campo de la biología lo hice justamente a partir de la ética, a partir de la bioética. Entonces, en mi formación realicé un magíster en bioética que me impulsó a, digamos, establecer este tipo de conversaciones entre arte, ciencia y filosofía también en un terreno bastante familiar, podríamos decir. Entonces, desde ahí, como artista, entré en conciencia de que la manera en que yo estaba llevando muchas veces mis propias preguntas era un tanto ciega,
y de que siempre es necesaria la conversación en relación a la filosofía para poder abrir y entender el origen del marco conceptual en el cual se está operando. Entonces, a partir de esa necesidad, fui elaborando una serie de conversaciones, tanto con Roberto como con Gonzalo, quienes mantienen líneas de investigación que son completamente atingentes a mi proyecto. Por su lado, Roberto trabaja la idea de simbiopolítica, que me parece que es fundamental para pensar un nuevo paradigma de relaciones no antropocéntricas y de cooperación social en un corte no darwinista, que estaría basado en esta idea de justamente cooperación, impulsada por Peter Kropotkin. Y por su parte, Gonzalo también tiene una investigación sobre la naturaleza en un sentido posthumanista, que abre una serie de dimensiones y de, podríamos decir así, texturas que me permiten dimensionar tanto los aspectos positivos como negativos de mi propio trabajo. Esto también entendiendo la idea de que nunca se está exento de estar involucrado en alguna paradigma político y social, entonces me permite también visualizar esos límites dentro de mi propia obra. Ujú. Clarísimo, Luis. Gracias por esta introducción y de hecho ahí nos das el pie ideal porque recién mencionabas la noción de simbiopolítica que trabaja Roberto. Me gustaría entonces, Roberto, preguntarte en qué consiste esta perspectiva que identificás como simbiopolítica y también preguntarte en qué sentidos desde esta noción sería posible ensayar algunas respuestas a las transformaciones que están siendo experimentadas por la vida en esta era espacial. Ok, muchas gracias. Gracias Luis, gracias Jazmín por la invitación. No sé si voy a dar respuesta de inmediato, porque a mi modo de ver requiere de una especie así como de, digamos, de dar algunos como antecedentes que permitan como entender cómo se puede enmarcar y qué atingencia además tiene esto con, digamos, la obra de Luis que se llama Bioarquitectura y Cosmoecología. La verdad que, claro, intentaré, digamos, hacer algunas reflexiones personales desde el modo en que yo he tendido como a ver este como proceso de derivas filosóficas en las cuales hoy día nos encontramos desde varias perspectivas y que permitirían vincular dos cuestiones que me interesa aquí ver en esta obra, que tienen que ver por un lado con esta idea de los simbiopolíticos y por otro lado con una idea muy potente también, que es la idea esta de migración ontológica. Mira, en principio uno podría decir que simbiosis es como tantas otras palabras de nuestro vocabulario también de origen griego, y tiene una significación muy, muy interesante en un texto clave, digamos, para la filosofía como el de la Ética de Aristóteles. Ahí simbiosis significa amistad. ¿Mm? Y en ese sentido es que pareciera ser que la palabra fue recogida por la biología de los siglos XVIII y XIX para referirse y describir relaciones interespecíficas que se daban de diferentes tipos. Pueden ser de colaboración, de parasitismo, de comensalismo, de mutualismo, y que describían algo como raro, digamos, en la biología. Este enfoque, eh, que fue examinado por Darwin también, sirvió, sin embargo, para elaborar lo que se podría llamar la primera gran controversia que se le hizo al enfoque darwinista y que provino, como muy bien decía Luis hace un rato, de este científico, filósofo, geólogo, etcétera, ruso que se llama Piotr Kropotkin, y que construye ese libro magnífico que se llama El apoyo mutuo, en el cual, partiendo de estos supuestos biológicos, los eleva, digamos, a una discusión que finalmente termina siendo política.
Sin embargo, lo interesante quizás del punto de vista de Kropotkin guarda relación con que aquello que de algún modo le imputa a Darwin es no haber visto eh, aquello que uno podría llamar así como un mundo no abundante, no el mundo que recorre Darwin de las selvas amazónicas, sino que la estepa, esas estepas rusas donde no hay esa abundancia de vida. Entonces, lo que plantea finalmente Kropotkin es que pareciera ser que la vida no necesita solo para evolucionar de aquello que sea algo así como la competencia o la lucha por la existencia, tal como la describió en su momento Darwin, fundamentalmente, digamos, y que tiene tanta repercusión, digamos, en el contexto político. Esta idea de lo que se podría llamar así como la biología rusa y que repercute también en el cosmismo ruso, una cuestión que es muy interesante para la exploración espacial después, va a tener en el siglo XX un revival muy, muy, muy extraordinario de manos de una bióloga que se llama Lynn Margulis. Y Lynn Margulis propone que la vida microscópica, la vida celular, se ha construido también en base a este tipo de colaboraciones. Y a eso ella lo denominó endosimbiosis, adjudicándole además un papel fundamental en la producción de novedades biológicas. De ese modo daba respuesta a una de las preguntas claves de la investigación darwiniana y de toda la teoría de la evolución, que es ¿por qué en realidad cambian las especies? Entonces, la respuesta endosimbiótica, diría Margulis, las especies cambian y evolucionan porque colaboran. Se comparten, capturan fragmentos exitosos que yacen en su genoma y que nos van conduciendo progresivamente a entidades que en realidad son más bien hologenómicas, o sea, están constituidas por muchos fragmentos de genoma. Esta posición, que ella misma denomina una posición revolucionaria dentro de la evolución, es una revolución dentro de la evolución, contiene muchos significados, se imaginarán ustedes. Por lo pronto, epistemológicos, también políticos y también filosóficos. Respecto de los epistemológicos, uno podría decir que, claro, estamos como medio acostumbrados a concebir una realidad de polaridades, donde muy bien se enmarca esta idea, digamos, darwiniana, como por ejemplo las de reino, lucha, conflicto, etc. Pero que desde el punto de vista de la simbiosis y resultan como un poco controvertidas. Entonces, Lynn Margulis inteligentemente, a mi modo de ver, recurre a dos operaciones que son clásicas, digamos, en la filosofía occidental del siglo XX. Por una, la deconstrucción de Derrida, y nos obliga a plantearnos que aquellas relaciones que establecíamos de superioridad en diferentes planos son relaciones que deberían necesariamente ser repensadas. Y por otro lado, alude a una actualización, por decir así, del programa rizomático de Deleuze y Guattari, en el cual nos plantea el hecho de que necesariamente tenemos que volver a pensar en una realidad que no necesariamente tenga un centro, un corazón, sino que puede estar distribuida por muchas partes, digamos. Esta cuestión nos trae una cuestión muy, muy, muy importante que tiene que ver con que nos significa cuestionarnos categorías, como las de individuo, como las de especie, incluso una categoría tan decisiva para la filosofía como la de ente. Esa operación también de algún modo se enmarca en lo político, y un paradigma de oposiciones que había sido de algún modo muy bien descrito por Nietzsche, por Foucault, contemporáneamente por Agamben, por Espósito, nos han, claro, como replanteado esta posibilidad de pensarnos solo como que viviéramos en lo político una especie así como de secularización de las raíces teológicas que siempre han estado presentes en nuestra civilización y que de algún modo justifican un mundo de adaptaciones que hemos tenido que realizar con los más fuertes. Mira,
ese tipo de antecedentes, digamos, me han a mí animado, digamos, a reflexionar sobre la provocativa, digamos, y alucinante obra de Luis, no solamente por su inédita instalación, que me recoge algo así como esa puesta en abismo, tan, digamos, cara para la estética en general. Y esa otra operación, digamos, remota de entregar una obra a que otros la controlen y que tenga su propio, digamos, devenir, así como el gran vidrio Duchampiano. Está entregada a sus trizas, a hacerse trizas. Entonces, en ese contexto es que me interesaba a mí ocupar estos conceptos que hoy día circulan, digamos, en el escenario crítico contemporáneo, como por ejemplo el de Real Simbiótico de Timothy Morton o el de Simbiopolítica de Helmrich, que están aplicados justamente en esta relación que tendríamos con la realidad, con las cosas, sobre todo con el ambiente. Y aquello nos revelaría entonces esta experiencia que hoy día pareciera ser como inevitable y que justamente evoca la obra de Luis, y que tendría que ver con esta situación como parahumana. Ponernos hoy día en un nivel de significación con el arte, con el artista, y con una obra que de algún modo crea y expande valores, ¿ya? Y que nos permitirían de algún modo transitar hacia una mirada política más allá de una como omnipresente soberanía que hemos pretendido sobre el mundo y la realidad. Y también, y finalmente, digamos, me interesaría mucho vincular esa cuestión con este concepto, digamos, de un filósofo chileno que se llama Raúl Villarroel, que es el concepto este de migración ontológica, en vistas de aventurar que la obra de Luis también nos plantea una pregunta sobre las relaciones que hemos tenido entre las personas y las cosas, entre la ciencia y el arte, en términos de que cuestionarlo pareciera ser un tránsito indispensable, ineludible para seguir pensando. Muchas gracias, Roberto, por tus comentarios. Hay muchísimas ideas para considerar y para reflexionar luego de esta conversación, ¿no? Incluso, y sobre todo. Pero entre todos tus aportes hay una idea que emerge con fuerza que tiene que ver con esta posibilidad de pensar estas, digamos, ampliaciones de la concepción de existencia. Y un tema que aparece acá entonces tiene que ver con una discusión referente a la exopolítica, ¿no? O lo exopolítico. Este aspecto viene siendo justamente investigado por Gonzalo, y entonces, Gonzalo, me gustaría preguntarte cuáles serían aquellas lógicas que articulan esta perspectiva exopolítica en relación con el programa espacial. Bueno, más allá de la distinción geopolítica moderna entre Oriente y Occidente, ¿no? Yo diría que hoy asistimos a un escenario en el que la humanidad en su conjunto parece embarcarse, ¿no?, en una empresa de colonización del espacio más allá de nuestro planeta, sobre la base de una consideración pesimista en relación con el futuro de la Tierra y su habitabilidad, en fin, ¿no? En este sentido, claro, tenemos el imaginario de la carrera espacial clásica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, desde los años 50 hasta los años 70, el siglo XX más o menos, ¿no? Pero también hemos visto la irrupción más reciente del programa espacial de China. En un contexto donde la carrera espacial ya no tiene como protagonista único y central al Estado, sino a la empresa privada que hoy articula la carrera espacial en la lógica del capital. Tomemos como ejemplo el caso de China, solo para referirnos a una expresión más reciente del fenómeno al que apuntamos, ¿no? A propósito de esta exopolítica de expansionismo humano extraterrestre, hay que considerar también lo que está haciendo hoy China, ¿no? Si se analiza el orden del discurso, por ejemplo, que se expresó en el 19º Congreso del Partido Comunista Chino
realizado en 2017, liderado por el presidente Xi Jinping, ¿no? Podríamos leer que lo que está en juego es la proyección de un nuevo rol geopolítico, es decir, la rehabilitación del imaginario imperial chino, pero de la mano de un nuevo rol geoeconómico también, ¿no? Es decir, la restitución de China como centro de la red de comercio mundial. A partir de ahí podemos comprender, yo diría, el significado de las noticias que hemos conocido el último tiempo, que la Agencia Espacial China ha llegado al lado oscuro de la Luna, ¿no? En una nave no tripulada. En el orden del discurso mediático, de hecho, se dice que los chinos acaban de conquistar el lado oscuro de la Luna, pero no se trata tan solo del alunizaje, ¿no? Sino también de la instalación de un experimento biológico para la generación de una microbiosfera, en principio conformada por plantas, en este caso papas y algodón, además de insectos, en este caso moscas de la fruta, y también protistas, un gusano microscópico que se ha adaptado muy bien, el Caenorhabditis habitis elegans. Claro que la elección de estas formas de vida en función del proyecto de una futura colonización humana de la Luna y de ahí a Marte, para lo cual las plantas generarían oxígeno, en general, ¿no? Y particularmente las papas alimento y el algodón materia prima para vestimenta, con el objetivo de hacer a los colonos humanos ultraterrestres menos dependientes del reabastecimiento de la Tierra, ¿cierto? Y los insectos y protistas, por otra parte, permitirían estudiar la adaptación de animales a condiciones de biosfera diferentes de las terrícolas. Entonces, la cuestión aquí es la siguiente. ¿No asistimos hoy al fenómeno de un expansionismo humano extraterrestre que se halla en tensión con la comprensión simbiótica del movimiento de la multiplicidad de la vida? ¿Y esa tensión no obedece acaso a la expansión de las prácticas de territorialización o colonización de carácter imperial incluso del espacio ultraterreno? Es decir, toma de tierra, conquista e instalación de un régimen de producción de vida humana ultraterrestre y de seres vivos para su utilización y abastecimiento, ¿no? Me parece que la lógica de estas prácticas permanece incuestionada desde un punto de vista filosófico desde el preciso momento en que se consideran asuntos que pertenecen al campo de las ciencias naturales y su horizonte tecnológico. Ahí está en juego la división de las ciencias heredadas del siglo XIX europeo, ¿no? Entre ciencias naturales y ciencias del espíritu, ¿no? Es decir, la naturaleza y la vida son asuntos de las ciencias naturales, interpretado todo ello en un sentido antropocéntrico, mientras las ciencias del espíritu, que hoy llamamos humanidades y ciencias sociales, permanecen dentro del círculo antropocéntrico y geocéntrico de comprensión, ¿no? Girando en torno a su propio humanismo, dentro del círculo mágico, por así decirlo, de la cultura y la filosofía de la historia humana, ¿no? Es decir, ni en las ciencias naturales ni en la ciencia humana estaría en juego todavía una crítica radical del antropocentrismo como matriz interpretativa, ni del antropoceno como tecnología de vida humana con efectos más allá del humano. El humanismo que articula la carrera espacial no es cuestionado ni por las ciencias naturales ni por las ciencias humanas, a causa precisamente del antropocentrismo que caracteriza a ambas, y a causa de la división de las ciencias, ¿no? Que separa lo humano de la naturaleza en su misma performance, digamos así, ¿no? Dejando la carrera espacial como un asunto tecnocientífico, mientras la filosofía permanecería ligada más bien a los asuntos de la cultura humana, antropológica y geocéntricamente entendida. Muchas gracias Gonzalo. A partir de algunas de estas nociones que tanto Roberto como Gonzalo comentan, simbiopolítica, migración ontológica, exopolítica, esto que comentaba también recién Gonzalo a propósito de un expansionismo humano extra o ultraterrestre. A raíz de todos estos conceptos, Luis, me gustaría preguntarte cómo encarnan en tu proyecto estos temas u otros afines y otras perspectivas filosóficas incluso, en torno a esta cuestión de la parahumanidad, que es el tema que es la noción que aparece protagonizando en el título de la charla, de la mesa redonda, y preguntarte también si es posible pensar, o si vos mismo considerás a tu trabajo como un proyecto de investigación artístico,
simultáneamente científico y filosófico, pensando justamente que desde el arte es posible, yo creo que es posible arriesgar determinadas respuestas, aunque sean tentativas, provisorias, hipotéticas, etcétera, aquellas preguntas que están siendo formuladas de la ciencia y la tecnología, perdón, de la ciencia, la tecnología y la filosofía. Sí, bueno, yo creo que un poco agarrándome de ahí, diría que es un proyecto que tiende a abrir preguntas que intersectan en todos estos campos. Yo veo que la intersección entre arte y ciencia en sí misma constituye de alguna manera una modalidad de filosofía práctica, en tanto se intersectan tanto los componentes conceptuales, o sea, la experiencia conceptual, como la experiencia estética. Entonces yo creo que ahí hay un elemento eh, que puede permitir proponer esta como campo interdisciplinario como una nueva modalidad de producir conocimiento. Quizá no nueva, pero nueva por lo menos para nosotros que hemos sido formados en la, digamos, régimen de separación del conocimiento. Entonces, bueno, todos estos conceptos que tanto Roberto como Gonzalo acaban de describir me permiten un poco afinar la manera en que yo trato de proponer alguna salida al antropocentrismo a partir de mi propio proyecto, porque por una parte, y en una primera instancia, debo aceptar que sencillamente la idea de una relación más horizontal con otras especies que se produce a partir del desarrollo o del diseño de un ecosistema artificial o de una biosfera artificial para sostener la vida humana, tanto afuera del planeta como actualmente dentro del planeta, eh, podría ser una salida tentativa para el antropocentrismo, en tanto cada especie es entendida como un actor que tendría un valor en sí mismo que no se puede reducir sencillamente al valor humano. Sin embargo, las miradas de Gonzalo sobre esta idea de exopolítica también me da a entender de que por mucho que mis esfuerzos hayan estado orientados a esta como rearticulación de las relaciones entre lo humano y lo no humano, aún así, eh, todo este tipo de proyectos se ven permeados por estas lógicas políticas que son preliminares y que anteceden mi propia actividad como artista. Y esto se puede ver reflejado en la manera en que el proyecto se llevó a cabo, porque, bueno, está inscrito en una serie de, podríamos decir así, dispositivos e instituciones que tienen ya de por sí una carga política. Entonces, por eso a mí me interesa mucho esta discusión, justamente porque me permite, como dije al principio, definir cuáles son los elementos positivos, pero también cuáles son los elementos negativos dentro de mi propio trabajo, o que deben ser revisados con una perspectiva crítica, la cual, por supuesto, no se reduce a mi propia opinión o a mi propia visión como artista, sino que debe, por su naturaleza, realizarse de manera dialógica, con otros actores, con otras miradas, con otras maneras de producir, digamos, la realidad en términos generales, pero también en términos específicos. Entonces, bueno, es un poco esa la naturaleza de nuestra conversación y hacia allá un poco apunta esta idea de interacción interdisciplinaria entre arte, ciencia y filosofía. Sí, totalmente, ¿no? Porque también pienso que esto que está comentando Luis se inscribe dentro de un contexto como el del arte contemporáneo, que viene reclamando ya hace rato, bueno, por lo menos desde mediados del siglo pasado, esta como apertura del fenómeno estético hacia otros campos disciplinares, diferentes, complementarios, justamente para también incluir, y creo que esto tiene que ver con otras de las conversaciones que venimos manteniendo en el marco del festival, en pos de incluir otras herramientas teóricas, ¿no? otros protocolos, otras metodologías de análisis, y sobre todo cuando nos encontramos en estas inmediaciones entre
la práctica artística y el conocimiento científico en una época que encima está percibiendo, por fin, o por ahí también de manera provisoria, una suerte de urgencia de entender los modos a través de los cuales la especie humana hoy en día está enmarañada con otras formas de vida, que la modernidad occidental ha dejado afuera, ¿no? Y ahí las distintas teorías procuran designar y explicar de distintos modos y a través de distintas perspectivas estas transformaciones, ¿no? En el modo en que comprendemos la especie humana y estas relaciones interespecies. Son temas complejos, ricos, amplios, que dan para debates más largos y extendidos, pero Roberto, Gonzalo, Luis, les quería agradecer muchísimo a los tres por haber ahí sembrado algunas semillas, ¿no? Para que el debate continúe expandiéndose y enriqueciéndose en el tiempo. Fue muy interesante escucharlos. Y también me gustaría agradecer a todo el público del festival que nos está viendo desde distintos rincones del mundo, y para quien seguramente también sus aportes resultaron muy, muy ricos e inspiradores. Así que muchísimas gracias a los tres. Bueno, Muchísimas gracias. muchas gracias, Jardín.